Bueno, ¿cómo están? Aquí estoy yo otra vez para seguir con nuestra sesión con nuestra segunda sesión en la cual pues estamos discutiendo la química de los cultivos hidropónicos, especialmente las soluciones nutritivas. Ya en la primera parte de esta sesión discutimos sobre lo que es la concentración, las distintas unidades de concentración que se usan. Hicimos algunos ejercicios para calcular la concentración de distintas sustancias en soluciones. También calculamos los distintos porcentajes de distintos elementos que aportan distintas sales y también terminamos la sesión con esto que ustedes ven acá, que es básicamente pues lo que habíamos dicho era el rango de concentraciones aptas para la vida de los distintos nutrientes en las soluciones nutritivas. También les había comentado que no todas las formas asimilables de los nutrientes son iguales. Por ejemplo, en el nitrógeno la forma asimilable nitrato se tolera de 70, pues está bien en un rango de 70 a 300 partes por millón, pero el nitrógeno como amonio solo de 0 a 31 partes por millón. Esto es debido a que el amonio se absorbe mucho más rápido que el nitrato en las soluciones nutritivas y por tanto el amonio no se tolera muy bien, mientras que el nitrato sí se tolera bien. En el suelo se puede fertilizar con amonio porque en el suelo hay bacterias que fijan el nitrógeno y digamos no que fijan el nitrógeno, sino que son bacterias que transforman el amonio a nitrato. También hay bacterias que fijan el nitrógeno realmente, que son las que transforman el nitrógeno del aire, el nitrógeno gaseoso, en amonio, que después las otras bacterias transforman en nitrato y que las plantas pueden asimilar, digamos, de manera pues satisfactoria. Ahora entonces, pues vamos a hablar, digamos, de cómo logramos estas concentraciones en soluciones hidropónicas, en soluciones nutritivas, qué sales debemos usar para preparar esto y pues cuánto debemos agregar y cómo hacemos pues todo este cálculo de una manera muy fácil y muy sencilla basándonos en el conocimiento que pues ya les comenté. Obviamente el conocimiento que yo les comenté ahora era para ilustrar básicamente de dónde viene todo esto, pero pues ustedes no van a tener que hacer todos los cálculos cada vez que preparen las soluciones nutritivas. Ya les mostraré cómo podemos de manera muy fácil y práctica pues preparar las soluciones nutritivas con la fórmula que pues deseemos. Entonces, entonces, ahora vamos a ver, digamos, una de las herramientas más prácticas que vamos a tener ahora, que es esta herramienta que vamos a tener acá, que es una hoja de Excel que yo hice, que lo que nos va a permitir es fácilmente calcular los nutrientes que vamos a usar, la cantidad de nutrientes que vamos a usar. Entonces, esto básicamente les voy a explicar de qué está compuesta esta hoja de Excel y pues aquí ustedes van a poder ver exactamente pues cómo funciona. En esta columna entonces tenemos los distintos elementos y acá tenemos, digamos, en cada columna las partes por millón de cada elemento que aporta cada sal. Acá tenemos el volumen de solución que queremos preparar en metros cúbicos. Esto lo hice en metros cúbicos porque usualmente se trabaja en cultivos hidropónicos comerciales con soluciones muy grandes, digamos de 10 metros cúbicos, 20 metros cúbicos, entonces es más fácil trabajar en metros cúbicos que en litros. Básicamente en un metro cúbico hay 1000 litros, entonces fácilmente pueden hacer esa conversión. Entonces 0.08 metros cúbicos son exactamente pues 80 litros de solución. 0.1 son 100 litros y así sucesivamente. Por ejemplo, un litro sería 0.001 metros cúbicos. Y entonces acá tenemos las distintas sales. Estas son las sales que vamos a utilizar para preparar las soluciones nutritivas. Yo escogí estas sales básicamente porque estas sales son sales muy abundantes en la industria y son fáciles de conseguir en cualquier parte. Básicamente en cualquier país de Latinoamérica es imposible que no se puedan conseguir estas sales porque son sales muy comunes y básicamente se consumen. De todas estas sales hay un consumo importante en todos los países de Latinoamérica porque son fertilizantes muy importantes para la industria agrícola. Estas sales son el nitrato de potasio, aquí está la fórmula abajo, el nitrato de calcio,
Si ustedes ven, el nitrato de calcio es esto, pero se encuentra también con esto que es el grado de hidratación. Las sales normalmente cuando cristalizan, a veces cristalizan con agua, y estas moléculas de agua hay que tenerlas en cuenta para calcular la masa molar, porque cuando ustedes añaden la sal, no solo van a estar añadiendo nitrato de calcio, sino también van a estar añadiendo estas moléculas de agua que están dentro de la estructura cristalina. El fosfato monocálcico, que es también conocido como superfosfato simple. Básicamente lo pueden conseguir como superfosfato simple o fosfato monocálcico, que es esta sal acá. Normalmente se consigue monohidratado, o sea, con solo un agua de hidratación. Sulfato de calcio, sulfato de magnesio, que normalmente se consigue como sal de Epsom, y está heptahidratado. El ácido bórico, que no es una sal, es un ácido. Tenemos también acá estas sales que vamos a usar, que son las sales de los metales de transición: el sulfato ferroso, el molibdato de sodio, el sulfato de zinc, el sulfato de manganeso y el sulfato de cobre. Tienen que tener especial cuidado con que lo que compren ustedes tenga las mismas aguas de hidratación que hay acá. Yo utilicé la cantidad de aguas de hidratación más común, o sea, probablemente si ustedes compran esto van a conseguirlo con las aguas de hidratación que yo menciono acá, pero es importante que ustedes revisen lo que compren para verificar que tenga la misma cantidad de aguas de hidratación. Por ejemplo, 2 en el caso del molibdato de sodio, 7 en el caso del sulfato de zinc, una sola en el caso del sulfato de manganeso y 7 en el caso del sulfato de cobre. Esto es importante porque es que a veces hay distintos, digamos, el sulfato de cobre no solo hay heptahidratado, hay pentahidratado también. Sulfato de zinc también hay varias estructuras cristalinas que tienen distinto número de moléculas de agua, entonces es importante tener en cuenta este número de moléculas de agua para el cálculo. Entonces, bueno, y aquí hay una fila que nos dice el número de gramos que vamos a tener que añadir. Acá entonces tenemos una columna de totales que nos da el total de lo que nosotros vamos a preparar, cómo van a estar las partes por millón. Aquí están otra vez los elementos. Aquí está la fórmula, que es lo que nosotros vamos a introducir, que está en partes por millón, y este es el error relativo respecto a la fórmula. Entonces, ¿cómo funciona básicamente esto? Es muy muy simple. Ustedes simplemente colocan acá en estas casillas lo que ustedes quieren de la cantidad que ustedes quieren que haya de cada uno de estos elementos en solución en partes por millón. Esto es, pues obviamente, la mayoría de las fórmulas para cultivo hidropónico están dadas en partes por millón, y pues pueden usar también como guía lo que vimos anteriormente de los rangos de concentraciones aptos para la vida para diseñar sus propias formulaciones. Ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Entonces vemos acá el nitrógeno, 140 partes por millón. Acá esta formulación es una formulación, digamos, para lechuga, pero también podría funcionar para otras plantas, por ejemplo para plantas como la espinaca podría funcionar tal vez. Entonces tenemos acá nitrógeno 140 partes por millón, potasio 96, fósforo 25, calcio 151, magnesio 25, azufre 44, hierro 2.5, boro 0.45, manganeso 1, zinc 0.05, molibdeno 0.05 y cobre 0.05. Entonces ahora esto va automáticamente a hacer el cálculo de las cantidades que se necesitan, dependiendo del volumen que ustedes tengan. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos preparar solo 50 litros, entonces pondríamos acá 0.05, y entonces esto automáticamente pues hace el cálculo, digamos, para obtener hace automáticamente el cálculo, digamos, para obtener las cantidades de solución, las cantidades que nosotros tenemos que añadir. Estos elementos son los que vamos a disolver directamente en la solución nutritiva, y estos van a tener una preparación más específica. Si recuerdan, como yo les dije, que iba a ser muy difícil lograr añadir 1 miligramo, 0.01 miligramos por litro, pues la solución va a ser preparar soluciones concentradas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto que ustedes tienen acá, todos estos elementos no se van a añadir directamente. Lo que vamos a hacer es que vamos a preparar, ustedes van a preparar en 1 litro, van a disolver la cantidad que dice acá. Entonces, por ejemplo, en 1 litro ustedes van a disolver 1 gramo de esto, 1 gramo de esto, 15 gramos de esto, o sea, en 1 litro cada uno de estos en una botella de 1 litro por separado. Esto en 1 litro
un litro de esto. Es muy importante, muy importante que si ustedes van a preparar esto en botellas, por favor no usen botellas de cosas que usualmente se tomen sin ponerles, digamos, papeles explicando o sin ponerles etiquetas explicando explícitamente qué son y poniendo claramente que son tóxicos. O sea, estos elementos, digamos, disueltos en estas concentraciones, si alguien se lo toma, digamos, si un perro, si un niño chiquito se toma esto, se va a morir. Probablemente si se toma un vaso de esta solución de hierro, probablemente se vaya a morir. Entonces es muy importante que estas soluciones estén etiquetadas correctamente. Las soluciones no se van a dañar con el paso del tiempo. Se pueden usar, digamos, cuando ustedes las quieran usar, deben almacenarlas en sitios. Sin embargo, las botellas sí deben estar tapadas y no deben dejar escapar agua ni aire, deben ser herméticas y deben estar bien etiquetadas. Entonces en una botella de un litro disuelven en un litro de agua 1 gramo de molibdato de sodio, 1 gramo, la cantidad que diga acá de acuerdo a la fórmula y el volumen que ustedes pusieron allá. Entonces, para preparar la solución, ustedes simplemente, pues ya vamos a hablar mejor del proceso de preparación de la solución, pero ustedes van a añadir 10 mililitros de la solución concentrada de esto, 10 de la de esto, 10 de la de esto, 10 de la de esto y 100 de la de hierro. De hierro lo que pasa es que se utiliza una cantidad más grande que de los demás micronutrientes. Si ustedes ven en hierro, es el micronutriente del que más se usa, que se usan 2.5 partes por millón, en vez de pues para los demás solo se usan pues cantidades mucho menores. Entonces, para hierro se añaden 100 mililitros, porque la solución se tiene que preparar más diluida, porque si no el hierro no se alcanzaría a disolver. Entonces se deben añadir 100 mililitros de esta y 10 mililitros de cada una de estas. 10 de este, 10 de este, 10 de este y 10 de este. Acá podemos ver también que nosotros tenemos acá, como ustedes pueden ver, unos errores también. Ustedes pueden ver que la formulación que ustedes coloquen, la cantidad de calcio y la cantidad de azufre no van a cuadrar exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no podemos determinar exactamente todas las cantidades, tenemos que tener algún tipo de lo que se denomina grados de libertad para poder solucionar el problema, es decir, para poder ajustar exactamente la mayoría de las sales, debe haber algunas sales que no se ajusten exactamente a la formulación. Entonces, como ustedes recuerdan, las sales que tienen, los elementos que tienen el mayor rango de concentraciones aptas son el calcio y el azufre, y como las plantas están adaptadas a variaciones grandes de calcio y azufre, digamos en sus ambientes, entonces nosotros vamos a dejar que estos dos varíen libremente y pues de esta manera pues vamos a poder determinar adecuadamente las concentraciones de los demás nutrientes que son más importantes. Digamos, es más importante tener la cantidad de nitrógeno, potasio y fósforo fija y la de magnesio a tener fija la de azufre y la de calcio. Entonces es importante tener esto fijo. Sin embargo, dado los fertilizantes que yo escogí para hacer esta preparación, ustedes siempre van a tener igual una cantidad de calcio y una cantidad de azufre importantes que van a pues suplirles las necesidades de las plantas. Eh, como ustedes pueden ver acá, entonces tenemos tenemos que el azufre se desvía menos 20%, o sea, ahí falta el 20% del azufre que hay en la fórmula, y el calcio está en un exceso del 11%. Esto es, digamos, aceptable en este caso. Si tenemos deficiencia de los dos, entonces lo que podríamos hacer sería aumentar acá. Entonces ustedes pueden poner acá, digamos, 1 gramo de sulfato de calcio para tratar de corregir, y entonces eso acá ya disminuye el azufre significativamente y pues aumenta un poco más el calcio, pero pues el azufre disminuye, que es lo que queríamos. Entonces digamos, nosotros podríamos aumentar aún más digamos 2 gramos de sulfato de calcio para tratar de corregir completamente esto, y entonces ya corregimos prácticamente el azufre y el calcio ya queda en un exceso del 17%, pero el azufre ya queda casi sin error. Entonces básicamente esto es lo que podemos hacer. Lo importante es que tengamos básicamente muy bien adaptados estos tres macronutrientes y los micronutrientes, así como el magnesio, y pues dejamos que varíen más o menos libremente el calcio y el azufre, y pues de esta forma podemos tener nuestras soluciones nutritivas adecuadamente preparadas. Como les digo, estos elementos, entonces, ¿cómo se prepara la solución?